Un cordial saludo de mercados y trading.com. El día de hoy vamos a trabajar las líneas de tendencia, una parte realmente importante para entender los movimientos de los mercados, tanto al alza como a la baja. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque del análisis técnico y el análisis de los mercados. Todas las herramientas usadas por el análisis técnico tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias del precio para establecer y manejar operaciones, ya sean de compra, sean de venta, dentro de un cierto mercado, dentro de un cierto instrumento. Hablamos de instrumentos como las acciones, como el mercado de divisas, como los índices bursátiles, como los commodities. Y lo que nosotros tratamos de medir en cuanto a la línea de tendencia es cuando los mercados van alcistas o cuando los mercados van bajistas. Los mercados no suben en línea recta, entonces partiendo de allí nosotros vamos a encontrar que el mercado hace unos movimientos en zigzag. Esos movimientos en zigzag producen impulsos que pueden ir al alza o que pueden ir hacia la baja, en donde nosotros vamos a encontrar aspectos muy importantes como son los suelos y como son los valles. Actualmente estamos viendo una acción que la de BMW, y ustedes están viendo que hay un movimiento alcista importante en una línea de color rojo, que es la línea de marcación de tendencia. Entonces ustedes van viendo cómo el precio va subiendo, y a medida que el precio va subiendo, cómo se va generando una, un movimiento tendencial. Mire que el precio no sube recto, sino que va haciendo unos movimientos en zigzag mientras da la continuación de su movimiento tendencial. La forma de trazar la tendencia puede cambiar de un trader a otro. De todos modos, hay parámetros generales para lo que es ese proceso del trazado. Hablemos en primera instancia de una línea de tendencia alcista, y para eso nos vamos a tomar en cuenta tres puntos. Voy a colocar un punto, digamos el punto 1. Sabemos que el mercado va moviendo en una tendencia alcista, mueve al alza, da una segunda zona que llamamos una zona de techo, y como mueve en zigzag volvemos a un tercer nivel. ¿Qué va a ser muy importante en la línea de trazar la tendencia? Cuando estamos trazando la tendencia nos vamos a dar cuenta que estos bajos se denominan bajos más altos. O sea, este bajo para lanzar una línea de tendencia tiene que ser más alto. Esto significa que nos va a permitir lanzar la línea de tendencia hacia el alza. Entonces tenemos un punto 1, un punto 2 y un punto 3. En este punto 3 es donde vamos a definir la posibilidad de determinar que va a haber una tendencia alcista, y como les vengo mencionando, miren que hay un zigzag, o sea, el precio no va a subir en línea recta, sino que va haciendo un zigzag normal. Vamos a mirar esta línea de tendencia. Miren que tenemos una zona de suelos o de soportes que hablábamos la semana anterior. Tenemos un punto 1, tenemos un punto 2 de techos y tenemos un punto 3. Cuando tenemos este movimiento, pues la tendencia se empieza a definir y nosotros podríamos buscar movimientos tendenciales alcistas. Trazar una línea de tendencia se puede dificultar a medida que no tengamos la experiencia necesaria para determinar cuál va a ser el punto 1, cuál va a ser el punto 2 y cuál va a ser el punto 3. Estamos viendo que hay una línea de tendencia alcista, pero tenemos que entender que hay tres clasificaciones o tres direcciones. O sea, son tres direcciones que nosotros podemos determinar para la línea de tendencia y el trazado de su línea de tendencia. Tenemos una primera línea de tendencia que puede ser alcista, tenemos otra línea de tendencia que puede ser bajista, pero tenemos una línea también a considerar que es una tendencia lateral o una tendencia neutra. Significa que el precio se ha quedado en movimiento lateral para arrancar un nuevo recorrido. Entonces hay tres direcciones sobre las cuales nosotros podemos empezar a tener en cuenta los mercados, el instrumento que vamos a operar y la tendencia sobre la cual vamos a trabajar. Voy aquí nuevamente a volverme el gráfico. Este gráfico de BMW me va a servir para algunos ejemplos. Voy aquí ya a empezar un poco a pintar con
en la pantalla, miren que hay movimientos en donde hay unas líneas de tendencia hacia la baja, hay otros movimientos alcistas y también podríamos tocar estos movimientos que tienden a ser laterales. Voy a tocar este último recorrido. O sea, hay tres clasificaciones para entender hacia dónde trazamos nuestra línea de tendencia. O sea, los mercados están dados por movimientos alcistas, por movimientos bajistas, y van a haber tendencias que van a dominar los mercados. Cuando vamos a hablar de tendencias que van a dominar los mercados, lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes alternativas de uno mirar el precio. O sea, hay alternativas en lo que denominamos la temporalidad o el time frame. Hay posibilidades de ver el gráfico desde meses hasta gráficos de un minuto. Esa M es de mes y esto es de un minuto. Significa que podemos ver también semanas. Voy a colocar aquí con W. Tenemos la posibilidad de ver también días. Tenemos posibilidad de ver gráfico de 4 horas. Tenemos la posibilidad de ver gráficos de 1 hora, ver gráficos de 15 minutos, hasta la posibilidad de ver gráficos de 1 minuto. A medida que nosotros tengamos un time frame mucho mayor, vamos a poder definir la tendencia mucho más claramente de lo que se podría ver en 1 minuto o lo que se podría ver en gráficos de 15, de 30 minutos. En este caso hay un gráfico de 4 horas. Voy a pasarme a gráficos diarios. Miren cómo la tendencia se empieza a definir mucho más claro. Entonces va a haber un movimiento tendencial primario y van a haber otros movimientos tendenciales secundarios. A medida que nosotros determinemos la tendencia primaria, sobre esa misma tendencia vamos a poder encontrar microtendencias en gráficos mucho más cortos. Miren que aquí estamos hablando del gráfico de 1 hora. Voy a irme hasta el gráfico de 15 minutos y ya entramos un poco a definir. Miren acá que traemos una tendencia dominante que es alcista. Como el mercado mueve en zigzag, miren que en gráficos de 15 minutos vemos que hay movimientos tendenciales y movimientos bajistas. O sea, hay movimientos tendenciales que podríamos considerar sobre gráficos cortos, gráficos chicos, en cuanto a movimientos bajistas o en cuanto a movimientos laterales. Allí es donde se presenta el mayor problema cuando empezamos a considerar el trading como un estilo de vida, y es que debemos buscar y determinar las diferentes temporalidades para determinar cuál va a ser la tendencia sobre la cual yo voy a operar. Voy a colocar aquí un gráfico, en este caso voy a colocar el gráfico del WTI, que actualmente está en $104 el barril. Voy a ir a gráficos de semanas. Bueno, no me deja ver mucho. Voy a venirme a gráficos de días, de 4 horas. Bueno, no tengo mucho el precio porque este es el futuro hacia marzo. Vamos a hablar del gráfico de 4 horas. Y si nosotros miramos, hay un punto 1. Bueno, aquí creo que no se alcanza a ver bien. Voy a recoger el gráfico un poco. Miren que en el último movimiento tenemos el punto 1, tenemos el punto 2 y tenemos el punto 3. Cuando tenemos este zigzag en el mercado, nosotros podríamos empezar a considerar que aquí podríamos lanzar el movimiento de tendencia hacia el alza. Como les digo, va a haber una tendencia primaria y dominante, pero a medida que hay una tendencia primaria, hay unas tendencias secundarias en donde el precio se despega con mucha más fuerza. Va a haber la posibilidad que veamos nosotros muchas veces sobre los gráficos que sobre una tendencia alcista va a haber otra mayor y otra más prolongada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir midiendo con el precio? La fuerza que vaya llevando el mercado dentro de un movimiento que nosotros vamos a denominar un canal alcista. Los canales funcionan tanto al alza como a la baja, igualmente laterales, pero partiendo desde este punto damos a entender cuando los mercados van a formar una línea secundaria de precio. Cuando yo ya tengo trazada la línea de tendencia y el mercado me va trazando y me va moviendo el precio, ya tengo, digamos, estos dos niveles. Cuando el precio me va haciendo este movimiento,
esto me define una clara tendencia al alza. Y nos vamos a dar cuenta que como los suelos están ligados a una línea de tendencia, los techos también van a estar ligados a una línea de tendencia, y esto es un movimiento sobre un canal alcista. Esto significa que nos da posibilidades de entrar a comprar sobre los valles. Nuevamente, la estrategia sobre una línea de tendencia es cuando el precio alcanza esta zona, nosotros utilizamos órdenes en compra para irnos al mercado a favor de la tendencia. Entonces estamos hablando de buscar compras o buscar lo que también llamamos posiciones en largo. Entonces ya saben, sobre una tendencia alcista, lo que nosotros vamos a buscar son operaciones compradoras, operaciones en largo. A medida que alcanza el precio, ¿qué? El nivel del valle o el nivel de suelos. Miren que tenemos posibilidades de ir buscando operaciones compradoras. A medida que el mercado va subiendo, pues miren que también el nivel de resistencia se va a comportar muy bien y nos da la posibilidad de tomar el beneficio de esa operación en compra que nosotros vamos teniendo. En una línea de tendencia alcista vamos a tener otro factor muy importante, y es el factor en donde el precio se nos va a despegar de una manera importante y va a ser lo que se denominan movimientos secundarios de precio. Normalmente lo vamos a ver así, vamos a ver que sobre una tendencia alcista que se empieza a formar, el precio hace un segundo recorrido que también va a dar un movimiento hacia el alza. Aquí entonces estamos viendo cómo el precio hace un segundo recorrido y es lo que denominamos una tendencia secundaria de precio. Estas son las dos tendencias más importantes. Siempre que vayamos a traer una tendencia tenemos que entender que el mercado es irregular. O sea, el mercado no va a subir de manera indefinida, no va a bajar de manera indefinida, sino que van a haber puntos en donde el precio se despegue con mayor fuerza que en otros. Voy aquí a colocarles este movimiento tendencial. Miren que hay unos movimientos que son muy empinados, muy fuertes, muy marcados hacia el alza. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Miren que aquí se da una marcación muy tendencial alcista. Este gráfico es de una hora. Miren cómo el precio hace este movimiento, da la tendencia y sobre este recorrido se va yendo hacia el alza. ¿Qué estamos viendo acá? Que hay otras zonas de soporte, que hay otras zonas de valles o de suelos en donde también uno podría determinar el trazado de la línea de tendencia. Estas son las zonas que a veces nos complicamos más para tenerlas presentes. Voy aquí a disminuir el gráfico un poco. Miren que a medida que lo vayamos haciendo más pequeño o juntando más los gráficos, pues vamos a ver una inclinación mucho mayor. O sea, sobre esta línea, mire, el 1, el 2, se puede ir el mercado. A medida que nosotros tengamos esta formación, pues deberíamos buscar soportes para venir a comprar. La parte visual que nosotros pongamos en los gráficos también va a ser esencial para que sea mucho más fácil determinar la línea de tendencia. En este caso voy nuevamente a ampliar acá un poco el gráfico. Miren que a medida que nosotros ampliemos un poco el gráfico se va a ver mucho mejor y le vamos a encontrar un poco más de sentido. A medida que bajemos de temporalidad, por ejemplo este es el gráfico de una hora, vamos a encontrar zonas de erraticidad de precio y zonas donde el mercado se empieza a lateralizar. ¿Dónde van a estar ubicadas las zonas laterales en una línea de tendencia? Entonces volvemos al mismo punto. Punto 1, punto 2 y punto 3. Recuerden el concepto. Para que haya una línea de tendencia entre el punto 1 y el punto 3, los bajos tienen que ser más altos y el mercado hacer un movimiento de recorrido alcista. Miren que es bastante sencillo de entender, bastante sencillo de comprender lo que es una formación al alza. Lo que hay que venir a buscar es dónde mi estrategia me va a definir dónde puedo comprar. O sea, si yo tengo una línea de tendencia y yo ya la determiné, ¿dónde puedo yo empezar a buscar
las operaciones compradoras para definir que realmente puedo irme sobre la tendencia. Sobre la tendencia alcista, pues voy a buscar compras. Yo tengo el punto 1, tengo el punto 2, el punto 3 ya me va definiendo, y sobre estas zonas que nosotros vemos que está el precio en la línea de tendencia, aquí es donde vamos a encontrar las posibilidades de entrar sobre las operaciones en largo, operaciones en compra. Miren acá donde voy a colocarles el rectángulo, ahí es donde el precio tiende a marcarnos las señales, y ahí es donde utilizamos nuestra estrategia compradora. Nuevamente me devuelvo aquí al gráfico del WTI. Miren que sobre la línea alcista de tendencia, cuando el precio alcanza un nivel de soporte, es cuando el precio viene a intentarse acomodar en unas zonas de rango y en unas zonas laterales. Mientras ya reconocemos que el precio está sobre una línea de tendencia, nosotros podríamos definir sobre estos niveles las operaciones para ir a comprar. O sea, ya tenemos definida la línea de tendencia, empezamos a definir que sobre esta información las operaciones compradoras se deberían empezar a realizar. Algo importante que nosotros sabemos sobre estos mercados es que cuando compramos o cuando vendemos tenemos algo que es el stop loss y algo que es el take profit. El stop loss, ¿qué es? Es el límite, es lo que nosotros limitamos para perder. El stop loss en una línea de tendencia siempre tiene que estar ligada por debajo de los niveles de soporte más importantes, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos viendo estas acciones y este zigzag del mercado, sobre estos puntos que estamos viendo acá, el stop loss tiene que ir por debajo. Mira, vemos que hay zigzag, miren que esta zona, el stop loss de ir por debajo, para nosotros poder comprar con tranquilidad. O sea, la línea de tendencia está dada alcista por esos puntos. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, y sobre esta misma línea empezamos a trabajar la tendencia. Voy a colocar otro instrumento para que sigamos viendo un poco la línea alcista. Voy a trabajar aquí, en este caso voy a colocar un índice bursátil como lo es el Dow Jones. Tenemos gráficos de días. Miren que sobre gráficos de días hay un punto en donde ya tenemos el nivel 1. Bueno, aquí lo voy a reducir también para que se vea mejor. Tenemos el nivel 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. Cuando tenemos estos niveles, miren que ya tenemos una línea primaria de tendencia. Sobre la línea primaria, pues también vamos a tener unas líneas secundarias. Miren que el precio se despega de manera importante, son líneas secundarias de tendencia. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros encontramos una línea de tendencia y vemos que el precio sube y el precio sube, y estamos esperando que ese zigzag sea un zigzag fuerte a la baja. No, realmente cuando ya tenemos el zigzag, lo único que vamos nosotros el primero, lo único que vamos a seguir y a tratar de buscar es hacia dónde ubicar nuestras operaciones, ya sean, como les digo, compradoras o vendedoras. Y aquí definimos que hay una primera línea de tendencia. Voy a tratar de colocarlo aquí hacia atrás un poco. Miren que normalmente una línea alcista se forma luego de que hay un movimiento bajista. Exactamente, y luego de que hay un movimiento alcista, pues se puede dar también un movimiento bajista, que es lo que se denominan ondas correctivas. De eso hablaremos luego. Cuando nosotros trazamos esta línea, voy a trazarla con la plataforma. Yo lanzo aquí, digamos, esta línea de tendencia. Miren que el precio se empieza a despegar con fuerza. Voy a trazar la línea secundaria a nivel de gráficos diarios y voy a bajarme hacia gráficos de 4 horas y me voy a ir un poco hacia atrás. Desde acá empezamos a lanzar la línea de tendencia. Miren que sobre el gráfico de 4 horas vamos buscando las zonas laterales para determinar dónde ubicamos nuestra operativa compradora. Miren que a medida que se vuelve lateral empieza a darnos
una importante señal hacia las alzas. Voy aquí a disminuir un poco el gráfico. Miren, acá tenemos entonces posibilidades de señales alcistas, posibilidades de señales bajistas, y aquí hay un concepto que va a ser muy importante, que vamos a mirar ahorita hacia el cierre de este tema de líneas de tendencia, que son los puntos de quiebre de una línea. O sea, aquí está la línea secundaria, miren que aquí la quebró y fue a hacer el movimiento correctivo hacia la baja. Miren que aquí hay también una línea de tendencia alcista. Miren que sobre esta línea, como les digo, uno puede trazar unas líneas secundarias de precio. ¿Qué está pasando acá? La está empezando a romper hacia la baja. Entonces sobre estas líneas secundarias, miren que también vamos encontrando donde el mercado se aplana, y cuando el mercado se aplana es que está tomando, como se dice, un respiro para así va a continuar en la tendencia, nos empiece a dar señales compradoras. Entonces es sencillo entender la línea de tendencia alcista. Miren que no es nada complicado. Casi siempre que empezamos a trabajar unas líneas alcistas porque el precio viene cayendo, hay formaciones de cambio que analizaremos más adelante. Vamos a dar con un punto 1, vamos a dar con un punto 2, vamos a dar con un punto 3. Como les digo, aquí hablamos de de bajos más altos. O sea, este bajo, esto es un bajo, miren que este siguiente bajo es mucho más alto. Como hay bajos más altos, da la posibilidad de seguir sobre la línea de tendencia. Van a haber tendencias que se extiendan más que otras, pero bueno, esta es la formación de un movimiento de tendencia. ¿Cuánto puede durar una tendencia? Una tendencia puede ser indefinida, puede durar mucho, puede durar poco. Lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente, no es una regla, pero normalmente una tendencia tiene 5 niveles de rebote. Aquí ya voy a quitar este 2 simplemente para hablar de los niveles de rebote. Normalmente una línea de tendencia tiene 5 niveles de rebote. Entonces, hablamos de 1, hablamos de 2, de 3, de 4 y de 5. A medida que tenemos estos puntos de rebote, pues más fácil va a ser que esa tendencia se vea agotada. A medida que tenemos estos 5 niveles de rebote, pues más fácil vamos a ver agotada la tendencia y que haya un movimiento hacia las bajas. Entonces recordemos, una línea de tendencia puede ser indefinida, pero es muy normal que luego de 5 rebotes sobre la línea de tendencia venga un proceso correctivo importante. Voy a tratar de mirar acá si tengo alguna formación de tendencia bajista. Aquí estamos viendo el gráfico de euro dólar, gráfico de 4 horas. Miren acá este movimiento, también lo voy a trazar con la línea de la plataforma. Miren que acá, si nosotros fuéramos a trazar este nivel, no se acomodaría muy bien la línea de tendencia. Eso es otra cosa que nosotros tenemos que poner a prueba cuando somos trader, y es el trazado de la línea de tendencia. Por acá hay una zona en donde el precio sube. Miren que esto podría ser un punto 1, este el punto 2 y este el punto 3. ¿Qué estamos viendo sobre esta formación bajista que también analizábamos hace un instante en la línea al alza? Bueno, aquí tenemos el 1, tenemos el 2. Miren que acá está el punto bajista. ¿Dónde son la operativa vendedora? Como estamos en un mercado bidireccional, también tenemos posibilidad de entrar sobre las ventas o los cortos. Miren que el precio viene, hace un movimiento lateral, nos vuelve a generar señales, nos vuelve a generar señales, nos vuelve a generar señales, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo el precio va generando señales a medida que va cayendo sobre la línea de tendencia. Lo último que acabamos de mirar, el mercado normalmente después de una línea de tendencia puede rebotar 4 o 5 veces. Hay veces que puede venir menos, hay veces que puede ir más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Miren que el precio hace ese zigzag y ya es muy posible que cambie de un movimiento bajista, haga un movimiento alcista en lo que es una corrección fuerte de precio. Y también les mencionaba hace un instante que cuando se da una línea de tendencia tenemos dos tipos de formación. Una que se hace en base
a una formación de canal, y otra que se hace, bueno, aquí no me trazo bien, y otra que se hace en base a líneas de proyección, o sea que una línea nos va a dar la tendencia primaria y otra tercera nos va a dar una línea secundaria, una línea terciaria, y así definitivamente sobre tendencias que son muy prolongadas y más que todo sobre el mercado de divisas que tiende a ser muy volátil. En este caso estamos viendo eurodólar en gráfico de 4 horas. Miren cómo se comportó de bien, por acá se extendió, pero se comportó realmente muy bien este canal bajista, o sea, sobre una línea de tendencia podemos buscar un canal o podemos buscar, como les digo, una proyección donde el precio se extiende. Vamos a mirar por ejemplo esta zona. Miren que esta línea yo la puedo prolongar y por aquí podría hablar que ahí está la línea de tendencia, ¿cierto? Tampoco tenemos que buscar líneas perfectas. Voy a eliminar esta otra. Y miren que sobre esta línea que yo acabé de trazar hay posibilidades que el mercado proyecte una línea secundaria de precio. Miren que hay una línea muy fuerte que se trazó por este punto y por este, pero aquí hay otra línea. Esto que era la línea primaria ya quedaría como una línea secundaria. Entonces son posibilidades que nosotros en el intradía vamos a ir encontrando. O sea que no se preocupen si al principio no entienden cómo se traza la línea. Lo que deben empezar a hacer es a practicar e ir practicando, e ir practicando. Miren acá en gráfico de 4 horas este buen ejemplo que traemos actualmente. Miren que aquí hay una línea muy prolongada de precio. Miren cómo se va acomodando. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Miren cómo se va acomodando el precio y cómo nosotros tenemos que ir acomodando la línea de tendencia a medida que el mercado va cambiando. Bueno, ahí estamos viendo entonces también la línea bajista se comporta similar a lo que es la línea alcista. Y hay otra que yo les mencionaba que es el movimiento lateral de precio. Permítanme acá, entonces vamos buscando. Ustedes se van a dar cuenta, ahorita miramos que sobre un recorrido vamos a encontrar alcista, lateral, bajista, unas ondas muy fuertes, y sobre ello es que un trader empieza a ser bueno cuando reconoce todos estos movimientos. Voy a irme aquí a un instrumento como lo es el oro. Voy a mirar si coincide que por acá tengamos algún movimiento lateral. Voy a tratar de irme a gráficos de semana. Miren que ahí se ve claramente la línea alcista. Miren cómo hay una línea primaria. Miren que cuando esa línea es ajustada con una zona de resistencia, pues aquí tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Sobre estos puntos que se forma la línea, pues mire que la tendencia va siguiendo. ¿Sobre qué zonas buscamos la operativa compradora? Sobre las zonas en donde el precio choca con el nivel de soporte. Miren que ahí buscamos nuestra operativa compradora, ¿cierto? O sea, eso es algo importante cuando somos trader. Y aquí tenemos una bajista. Vamos a tocar esta de acá. Miren esta zona. Es una zona lateral de precio. Normalmente podemos ver esto en muchos gráficos. El precio viene con un movimiento tendencial bajista. Él busca una zona de soportes por un movimiento tendencial lateral, y de allí pasamos a un movimiento tendencial alcista. O sea, los mercados no son estáticos, los mercados están continuamente subiendo, bajando, poniéndose laterales. Miren que aquí ya ven un movimiento muy alcista, o sea, un movimiento realmente muy fuerte al alza. Este es un gráfico de semanas para mostrarles algún ejemplo de lo que puede pasar. Un ejercicio que debemos hacer constantemente es preferiblemente ir a un gráfico
voy aquí en este caso a devolverme a BMW, y sobre gráficos de semanas y gráficos de días tratar de determinar la tendencia. O sea, sobre estos gráficos de días va a ser mucho más claro mirar el precio como viene. A medida que vayamos bajando de temporalidad, pues vamos a encontrar las señales de entrada. Si estamos comenzando en el trading, va a ser muy bueno que utilicemos los gráficos de días. Luego de trazar, digamos que ya trazamos la línea de tendencia, sobre el gráfico de horas trazamos la línea de tendencia en días o en 4 horas. Sobre el gráfico de horas vamos a buscar esos movimientos laterales que después nos van a decir: esto es un suelo, se está generando un suelo para comprar. Nosotros seguimos con la tendencia, y a medida que se generan los suelos, nos da posibilidades entonces de entrar hacia el mercado. Cuando vamos a tomar beneficios, hay algo que es el stop loss. Yo les decía, el stop loss de ir por debajo de esa zona lateral, y la toma de beneficios debe ir por encima. O sea, el precio vamos a buscar que suba y vamos a dejar que el recorrido de las ganancias se dé, o sea, que haya un recorrido importante, y a medida que el mercado vaya dando ese recorrido y vuelva a aparecer zonas laterales, pues cerramos nuevamente esa operación y volvemos a esperar nuevamente puntos de entrada para ir a favor de la tendencia. Si la tendencia se pone lateral, recuerden que cuando se pone lateral posiblemente se dé un movimiento correctivo. Los mercados van a estar marcados por esos recorridos. O sea, hay un primer recorrido, o no hay un primero, hay unos recorridos que se denominan o se clasifican. Vamos a hablar que hubiese un primer movimiento o un recorrido bajista de precio. Se puede ligar con un movimiento lateral y este después ir hacia un movimiento alcista. Igualmente después un movimiento bajista. O sea, van a haber recorridos y sin número de ejemplos que podemos tener en cuenta. Vamos a hablar también de un movimiento alcista que pasa un movimiento lateral, después venga, haga uno bajista y otra vez vuelva y arranque. O sea, van a haber muchas posibilidades que nos dan a nosotros los instrumentos o inversiones electrónicas, o las diferentes acciones a operar, o sean índices, o sean commodities. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, acá voy a colocar nuevamente el gráfico del oro y voy a irme a gráficos de una hora, ¿cierto? Mira que yo voy a gráficos de una hora, pues voy a eliminar esta línea. Miren que a medida que nosotros vamos viendo, voy a colocar aquí más o menos así. Miren que hay un movimiento alcista, va tocando los valles, y sobre esos valles nos va dando las alternativas. Es bueno, un ejercicio que es muy bueno es tratar como de coger un instrumento e ir mirando las formaciones que se van dando. Miren que aquí hay un movimiento, esta me gusta bastante. Miren esto que tenemos acá. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. O sea, sobre cualquier instrumento que nosotros miremos, podemos tomar los ejemplos de lo que hay que hacer. Miren que aquí está la línea primaria, pero miren que sobre esa línea primaria se extiende o se da una línea secundaria de precio. Eso también es muy importante. Aquí si miramos el gráfico, pues cuando él vuelve y llega hacia esta zona, bueno, ahí nunca les va a dar todo completamente recto, pero miren que ahí cuando vuelve el precio hacia este nivel, vuelve otra vez y señala posibilidades para ir en corto, porque el movimiento va tomando estos niveles también como puntos de soporte y de resistencia. Esta es la parte del manejo de las líneas de tendencia, para hacer pues como un recorderis rápido en cuanto a la línea de tendencia. Hay que reconocer que hay tres tipos de direcciones sobre las cuales nosotros podemos operarlas. Una dirección es alcista, otra dirección es bajista y otra dirección es la dirección lateral. Son patrones muy importantes para el análisis técnico y para establecer y manejar operaciones compradoras o vendedoras, o mercados en largo, mercados en corto. La tendencia la definimos que es alcista. Vamos a buscar alternativas compradoras. Cuando la tendencia la definimos
como bajista vamos a buscar alternativas vendedoras y van a haber movimientos laterales en donde es preferible esperar a que el mercado retome una tendencia al alza o una tendencia hacia la baja. Los mercados están dados por zigzag, o sea, nunca esperemos que suba en línea recta. El mercado siempre va a estar dado por zigzag. A medida que el zigzag se forme, va a ser mucho más fácil encontrar los puntos de entrada al alza y a la baja. Esto es líneas de tendencia para todos que tengan un muy buen trading.